Hola, yo soy Cristian Aguilar y el día de hoy les voy a hablar un poquito de trastornos hereditarios de la coagulación, que si bien no son tan frecuentes, muchas veces vamos a tener que enfrentarnos en nuestra vida cotidiana como médicos generales, em, y entender un poco su fisiopatología y enfrentamiento desde el principio para no tener complicaciones a la larga. Ahora, a modo de introducción, un poquito hablar de lo que sería la hemostasia, que es el proceso que tiene nuestro cuerpo para evitar el sangrado. Tenemos que entender que lo que es la hemostasia primaria y secundaria, que cuando hay afecciones en la hemostasia primaria, tenemos entendido que es por las alteraciones plaquetarias. Se manifiestan frecuentemente como sangrados mucocutáneos y las alteraciones cuantitativas se verán más que nada por las trombocitopenias. Ahora, podemos tener también alteraciones de la coagulación primaria, o sea, de la hemostasia primaria, que corresponde a las alteraciones funcionales de las plaquetas, como los defectos intrínsecos, o sea, que pueden ser con respecto a la agregación plaquetaria, a la secreción plaquetaria, o ya lo sean los defectos extrínsecos que sean por ejemplo, en la famosa enfermedad de von Willebrand, que vamos a verla ahora en esta presentación. Ahora, la otra cosa que también es importante sería la hemostasia secundaria, que aquí ya tenemos alteraciones en los factores de coagulación. Estos se van a ver más manifestados como sangrados profundos, ¿ya? Em, por lo general puede ser por las deficiencias de los factores de coagulación, como las hemofilias, que también hablaremos ahora, que es un déficit hereditario, pero también hay otras afecciones extrínsecas o que son adquiridas, como el déficit de vitamina K o las insuficiencias hepáticas por daño hepático crónico, que en este caso no lo amerita mucho, por lo que está bien mencionarlos, ¿ya? Ahora, un poquito como a modo de recordatorio, recordar cómo funciona un poco la cascada de la coagulación, saber que tenemos distintas vías, que es la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca es la que depende de los factores 12, factores 11, 9 y después del 8, que es como vemos aquí en el esquema. Y la vía extrínseca es la que viene por un factor externo, como por decirlo, como para recordar un traumatismo que estimula el factor tisular y esto después lleva a cabo la reacción del factor 7, que esto va a llevar a la larga la amplificación de la cascada de la coagulación. Lo importante al final es que recordemos también que en la vía intrínseca estarán los problemas hereditarios que los que vamos a hablar, como la hemofilia, y recordar que esta es evaluada con la TTP y se puede manejar con las heparinas. Además, la vía extrínseca, también recordar que la valoraremos con la ATP y la podemos manejar con los anticoagulantes orales, cuando tenemos que manejarlo, eh, para la de predisposición a los trombos. Ahora, a modo de enfrentamiento, explicar un poquito cómo vamos a enfrentar a este paciente, ¿ya? Vamos como primer paso, reconocer si el paciente tiene una coagulopatía o no. La sospecha debe estar presente si el paciente presenta un sangrado abundante que ha requerido consultar a la urgencia o múltiples episodios de sangrado o hematomas a repetición. Hay que considerar los siguientes casos, por ejemplo, un paciente que tenga una epistaxis, eh, si ha necesitado o no cauterización, equimosis, ver cómo es el tamaño, si ocurren frecuentes, traumatismo, no, o si aparecen en el tronco, eh, etcétera. También considerar las alveolorragias, que son, por ejemplo, cuando sacamos una pieza o hacemos un procedimiento dental, si este paciente tiene un antecedente de alguna hemorragia significativa, y las hemorragias quirúrgicas, por ejemplo, del paciente, ¿ya? Eso nos puede acercar un poco si el paciente puede tener o no una coagulopatía. Ahora, como segunda parte, hay que saber si es causa local o causa generalizada. Esto sí nos va a ayudar mucho a saber si
tenemos un trastorno en la coagulación. Porque muchas veces los sangrados solo obedecen una causa local, por ejemplo, una metrorragia por uso de anticonceptivos, una epistaxis por una malformación vascular, etcétera. Por lo que nosotros vamos a sospechar de un trastorno en la coagulación si presenta además otros síntomas como quimosis, gingivorragia o sangrado abundante. Como tercera parte, tenemos que reconocer si es una enfermedad adquirida o hereditaria. La anamnesis nos va a servir en esta parte mucho para saber si este paciente tiene o no herencia familiar de alguna coagulopatía, eh, o familiares que hayan tenido sangrados, como por decirlo, de larga data, o que este paciente tenga sangrados desde joven. Eso nos ayudará mucho si tenemos una coagulopatía, o sea, más que nada si es una enfermedad adquirida o hereditaria. Hacer mucho énfasis en las familiares de primer grado de este paciente, si tienen coagulopatías ya diagnosticadas, nos va a ayudar a tener una predicción muy alta sobre si este paciente también tendrá una o tiene una coagulopatía hereditaria. Ahora, como paso 4, lo último que tenemos que ver es si depende de las plaquetas, o sea, si es una hemostasia primaria o es una hemostasia secundaria que va a ser dependiente de los factores extrínsecos, como, perdón, los factores de coagulación como habíamos hablado nosotros. Ahora, primero hablaremos de la enfermedad de von Willebrand. Bueno, para empezar a definirla, como dice aquí, es un padecimiento hemorrágico hereditario que se representa por la deficiencia del factor von Willebrand. Su clínica se relaciona a las hemorragias mucocutáneas y suele afectar a la hemostasia primaria, ¿ya? Em, Básicamente eso como a grandes rasgos de esta patología para definirla. Ahora, existen distintos tipos, ¿ya? Em, Tenemos el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3 que vamos a hablar más adelante de su prevalencia y cómo se presenta. Para entender un poquito que el tipo 1 tiene la disminución leve o moderada de la cantidad de factor de von Willebrand y representa el 80% de esta patología. El tipo 2 tiene distintas formas de presentarse según su fenotipo, perdón, que aquí vamos a tener alteraciones funcionales, ¿ya? De este factor. Y ya en el tipo 3 vamos a hablar de la disminución extrema de la cantidad de factor que ya llega a ser casi indetectable, ¿ok? Así como para recordar un poco, hablar un poco de los tipos de esta enfermedad. Bueno, ahora un poquito como a modo de hablar un poco de la etiología, hay que entender que esta enfermedad, bueno, y un poquito de la epidemiología también, hay que entender que esta es una enfermedad muy frecuente, casi el 1% de la población se ve afectado tanto hombres como mujeres, pero su gravedad igual es variable. Según los tipos, vemos que existen distintas prevalencia y deficiencia de factor. Mientras menos factor tengamos, obviamente vamos a tener una enfermedad más grave. Bueno, y a modo de etiología, como refería, es una enfermedad autosómica, ¿ok? Eh, Va a haber un padre o madre portador de esta patología que se lo va a heredar directamente a los hijos, ¿ya? Em, Más que nada eso. La más frecuente en la población es la enfermedad de von Willebrand tipo 1. Bueno, un poquito como de lo que es el cuadro clínico, como habíamos hablado, se me va a manifestar como hemorragias mucocutáneas, ¿ya? En este caso, como tenemos que preguntar en el paciente por epistaxis, menstruaciones prolongadas, si es mujer, hematomas o equimosis de fácil aparición, sangrados excesivos en las cirugías, sangrados gingivales o post procedimientos dentales, y obviamente los antecedentes familiares para recuperar obviamente esta información. Ahora,
tener mucho énfasis que el cuadro va a ser variable y dependiendo del sangrado nosotros va a igual ser, vamos a tener nuestro enfrentamiento y manejo, ¿ya? No un paciente que esté sangrando poco lo vamos a transfundir. Eso vamos a ver después cómo los vamos a categorizar. Bueno, em, a modo de esquemático, si queremos ser un poco más esquemáticos como en el enfrentamiento, podemos usar un score de sangrado que nos toma los diferentes síntomas y manifestaciones eh, y según el número de eventos que ha tenido este paciente, que nos puede ayudar a ver si nosotros tenemos un cuadro grave o no, ¿ok? Por ejemplo, un grado cero es que tengamos ausencia de síntomas, pero tengamos el diagnóstico, los antecedentes familiares, etcétera. Un grado uno ya es cuando tenemos hemorragias leves, grado 2 los síntomas van a requerir ya una evaluación médica sin intervención. En el grado 3 los síntomas de hemorragia requieren alguna intervención médica como la cauterización o antifirinolítico. Y ya en el grado 4 nosotros vamos a hacer ver que un paciente puede ser un paciente que requiera transfusión o ya la administración de la desmopresina. Ahora, ya hablando un poco de lo que sería el diagnóstico, nosotros vamos a tener que, ante la sospecha, pedir una biometría hemática y un recuento de plaquetas y la TP y la TTPA para poder descartar o evaluar si tenemos qué tipo de sangrado es y de qué vía se ve afectada. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico confirmatorio? Va a ser a través de una medición cuantitativa que puede ser pedir el factor de von Willebrand antigénico en sangre, una medición cualitativa que existen dos ensayos funcionales, con el factor de ristocetina, que es un antibiótico que al ponerlo en el plasma rico en plaquetas, se hace que éstas se peguen al factor de von Willebrand. ¿Ok? Y hay que medir el factor 8. Si el factor de von Willebrand está abajo, esto significa que el factor 8 también debería estarlo. Ahora, a modo de tratamiento de esta patología, una vez establecido el diagnóstico, hay que medir la gravedad, como habíamos hablado, puede ser mediante el score o tomando los factores hemodinámicos del paciente. Hay que considerar a los niños balanceados con alto riesgo de caídas, cirugías a realizar, por ejemplo, o otras comorbilidades con riesgo de sangrado. ¿Ok? Bueno, el- en una enfermedad de von Willebrand, por ejemplo la tipo 1, que es la más frecuente y leve, pueden vivir sin problemas. Si tienen pocas manifestaciones de sangrado espontáneo, esto no se contrapone con una vida normal, salvo que requiera un estrés hemostásico y para evitar que sangren durante la cirugía, podemos usar como tratamiento preventivo de la desmopresina. Si esto no sirve, podemos usar un concentrado de factor 8 y podemos usar también ácido tranexámico. ¿Ok? Hablando un poco de la desmopresina, es un análogo de la vasopresina. Es el tratamiento de elección en la enfermedad de tipo 1. Lo que hace más que nada la desmopresina es estimular la secreción de factor von Willebrand de la célula endotelial. Esto aumenta de 3 a 4 veces los niveles en sangre, llegando casi al 100%. De esto se desprende que en general no sirve para la enfermedad tipo 2 ni tipo 1, o sea, tipo 2 ni tipo 3, y que la administración aparte de la desmopresina tiene un uso limitado, dado que igual la célula endotelial puede agotar sus reservas de factor von Willebrand y por ello el tratamiento de elección ante las cirugías cortas que requieren cubrir al paciente en etapa 4, o sea, antes, previo a esta cirugía. La dosis estándar es de 0,5 por kilo de peso, diluido en 50 ml de suero fisiológico.
Esto va a ser vía EB en 30 minutos hasta 3 veces cada 24 horas. ¿Ok? Tiene algunos efectos adversos, pero son pocos, como rubor facial, la estafilaxia, entre otros. Ahora, también podremos usar ácido tranexámico como antifibrinolítico, que desplaza el plasminógeno de su unión a la lisina en la superficie de la fibrina, enlenteciendo la dilución de la fibrina, o sea, de que saquemos este tapón. Em, Más que nada, estos pacientes se ven beneficiados por el uso del ácido tranexámico vía oral, ¿ya? Demostrado buenos resultados. Ahora, estos pacientes igual hay que tratarlos con consejería, explicarles que van a sangrar, que tienen que tener cuidado con, por ejemplo, el lavado de dientes, el uso antiplaquetario, el uso de AINES, que puede agravar la patología. Y como decíamos, en casos leves podemos dar desmopresina y ácido tranexámico. Y en casos más graves ya debemos considerar la transfusión de concentrados plasmáticos, perdón, plaquetarios. Bueno, ahora toca hablar un poquito de las hemofilias. Lo mismo, su manejo, diagnóstico, va a ser muy importante en la parte que nosotros nos podamos enfrentar en lo agudo del paciente, reconocerlo y más que nada sospecharlo, ¿ya? Es una patología de manejo especialista, eh, pero nosotros tenemos que tener el conocimiento de cómo se presenta esta patología para poder hacer un primer enfrentamiento y una correcta derivación. Ahora, hablando un poquito de lo que sería la hemofilia, a modo de definición, es una enfermedad hemorrágica hereditaria ligada al cromosoma X, que se caracteriza por la deficiencia o disfunción de las proteínas de la coagulación como la 8 y la 9. Ahora, existen otras presentaciones de hemofilias que pueden presentar déficit de factor 11, pero son muy poco frecuentes. Ahora, la falta de estas glicoproteínas puede ocasionar un retardo o la disminución de la generación de la trombina y un defecto en la formación de coágulos ocasionando eventos hemorrágicos, ¿ya? Em, Como eso a rasgos generales de esta patología. Ahora bien, hablando un poco de lo que sería la etiología, em, como habíamos hablado, también es una patología hereditaria ligada al cromosoma X. Vamos a ver como vemos acá que puede heredarse ya sea tanto por la mamá o el papá. Y como habíamos mencionado, el tipo A, la hemofilia tipo A, es la deficiencia del factor 8 y el tipo B, la hemofilia tipo B, va a ser la deficiencia del factor 9. A modo de epidemiología, la más frecuente va a ser la hemofilia tipo A. Aquí igual mencionamos un poco de que es muy poco frecuente en los casos de este tipo de hemofilia C, por lo que no le vamos a dar mucho énfasis en esta presentación. A modo de también definir un poco de los cuadros clínicos, obviamente vamos a tener un paciente que va a presentar el sangrado, ¿ok? Eh, Va a haber distintos tipos de severidad según, por decirlo, gravedad eh, en estos pacientes. Si va a tener una hemorragia grave, una hemorragia moderada o leve. Vamos a considerar distintos tipos de hemorragia en esta enfermedad. Aquí vemos cuáles más son las que generan más gravedad y cuáles no, según su presentación. Según esto, va a ser nuestra decisión como clínico el manejarla de cierta manera uno. Ahora,
A modo de diagnóstico, también pedir biometría hemática, recuento de plaquetas, TP y TTPA. Si el TTPA prolongado eh, se corrige con plasma fresco, nos puede ayudar a hacer eh, el diagnóstico, ¿ya? Hay que determinar el tipo de gravedad y el tipo de enfermedad para saber cuál va a ser nuestro manejo. Ahora, para hacer el diagnóstico definitivo, nosotros vamos a requerir eh, centros especializados en hemofilia, donde se van a hacer ciertos estudios específicos para poder determinar qué tipo de carencia de factor vamos a tener. ¿Ok? Esa es lo que nos explica un poco la guía MinSal para realizar el diagnóstico definitivo de la patología. Sin embargo, recordar que como nosotros en estas patologías vamos a tener alterada la vía intrínseca, vamos a considerar, como habíamos hablado, la prolongación de la TP y la TTP, ¿ok? Perdón, de la TTP. Así que eso, son más que nada como diagnóstico. Ahora, a modo de tratamiento, nosotros tenemos que considerar el manejo agudo de estos pacientes, cómo los vamos a tratar con los distintos, según su diagnóstico de estos pacientes. En cuanto a la hemofilia, es altamente especializada, ¿ya? Es un manejo de especialista. eh, es muy poco frecuente y en Chile actualmente hay un aproximado de 1.400 pacientes hemofílicos. Son súper poco frecuentes acá en Chile. Ahora, ¿qué tenemos que considerar nosotros? Los concentrados de factores de coagulación nos puede servir a detener el sangrado, cómo manejarlo en la parte aguda. Eh, Hay que recordar, por ejemplo, concentrados de factor 8 y factor 8 y factor 9 fraccionados en el plasma, los concentrados recombinantes. Podemos dar otros productos del plasma como los crioprecipitados que no son recomendados, solo se pueden dar cuando no tengamos concentrados de los factores. El plasma fresco congelado, que no está tampoco tan recomendado, pero por lo mismo tenerlo en cuenta cuando no tengamos. La desmopresina igual nos va a servir para manejar la parte aguda, la dosis es la misma, y los antifibrinolíticos, que también nos puede ayudar en la parte crónica. Estos pacientes em, que vayan a presentar, como hablábamos, a cirugías, etcétera. Bueno, a modo de tratamiento de la hemorragia, tiene que instaurarse lo más temprano posible. Aquí están cómo vamos a administrar los factores de coagulación, con una formulita que tenemos que aplicar, siendo si son niños o adultos. ¿Ok? Tenemos que considerar este tratamiento en la parte aguda, por lo que hay que tenerla muy en cuenta. eh, y eso, más que nada como el tratamiento. Nosotros nos vamos a abordar mucho en la parte crónica, ya que a nosotros nos interesa más la parte del paciente agudo, que es el primer paciente que nos vamos a enfrentar. ¿Ok? Muchas veces se va a necesitar también autorización de un médico urgenciólogo o un médico hematólogo para tratar esta patología. También tendremos que mencionar en las coagulopatías hereditarias las trombofilias que son hereditarias. La verdad es que esta parte hay que considerarla porque se nos puede presentar de repente en un box de urgencia un paciente que pueda presentar en una CB juvenil. Sin embargo, el manejo obviamente va a ser con especialistas. Pero nosotros tenemos que hacer la sospecha para poder hacer los primeros pasos del diagnóstico de este paciente. Un poquito por hablar de la definición. Para sospechar en un paciente de trombofilia, hay que pensar en un paciente que tenga tendencia a desarrollar trombosis por factores que que pueden ser genéticos o adquiridos. Aquí vamos a darle más énfasis a los factores genéticos. Ahora, esta sospecha se tiene que pensar, como habíamos hablado, un paciente joven, que no sea provocada,
em, por ejemplo, un paciente que no haya estado mucho tiempo en cama, o una cirugía mayor, que tenga un paciente de un historial familiar, una trombosis recurrente o una trombosis en un lugar atípico, por ejemplo, en extremidades superiores, etcétera. Ahora, una visión general de cómo ver estas patologías a modo de herencia. Eh, Hablar un poquito que cuando son de factores hereditarios, provienen, generan una tendencia al tromboembolismo venoso de que tiene una determinación genética. Estas se pueden presentar en edades tempranas, pacientes jóvenes y con historias familiares. En este caso hay un defecto genético que predispone la trombosis, eh, y sin embargo requiere interactuar con otro factor que lleva a cabo esta enfermedad. ¿Ok? Las manifestaciones, las presentaciones más frecuentes sería cuando se ve alterado el factor B Leiden, hay una resistencia a la proteína C activa. Es la causa genética más frecuente. ¿Ok? Hay una mutación también que se puede generar del gen de la protrombina, que es G2021A, que este es una mutación que aumenta el nivel de la protrombina, por lo que hay mayor formación de trombos. También hay otra forma, manifestación, que hay una elevación en los factores de coagulación, y cuando son muy raras hay las presentaciones que puede ser por deficiencia de antitrombina 3, deficiencia de proteína C y deficiencia de proteína S, ya como a modo de las manifestaciones. Son súper específicas estas patologías, por lo general son de manejo especialista y eso más que nada. Pero reconocer que hay que empezarle un estudio al paciente que se le tiene la sospecha por lo que ya habíamos hablado. Ahora, ¿cómo vamos a estudiar esta patología? Bueno, este estudio hay que hacerlo siempre alejado del episodio agudo de este paciente que tenga un tromboembolismo. Hay que hacerlo como por lo general 2 a 3 semanas terminado el tratamiento de este paciente. Y las indicaciones para hacer el estudio de estos pacientes es cuando se tiene una sospecha de un síndrome, por ejemplo, antifosfolípido o alto riesgo de trombosis. Como un ejemplo, un paciente con antecedentes familiares de factor 5 Leiden, em, cuando hay aparte también alta sospecha de trombofilia, más recurrencia o un episodio grave, y hay que tener un criterio médico más que nada como para esto. El estudio debe incluir los exámenes que tenemos aquí, que son bastante específicos, son caros para el paciente, la verdad, pero hay que tenerlos en cuenta y obviamente hacer una biometría hematológica previa para descartar otros factores. Ok, aquí están los estudios que se realizan, como la resistencia a la proteína C, en la mutación del gen de protrombina. Hay que medir la antitrombina 3, la proteína C y la proteína S. Si se ve cómo se pueden realizar estos diferentes estudios, son bastante específicos, así que hay que tenerlos en cuenta para realizar el diagnóstico específico de estos pacientes. Sin embargo, igual nosotros tenemos que tener en claro que esta patología se tiene que diagnosticar, como había dicho, luego del episodio agudo del paciente. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el manejo de este paciente? Frente a estos pacientes con trombosis venosa hay dos cosas grandes que tenemos que hacer. Una es iniciar el tratamiento anticoagulación con heparina y luego el traslado oral de ataco, que es para el manejo crónico, y evaluar si es necesario hacer la búsqueda de trombofilia, ¿ok? Como los pacientes que habíamos hablado, que son pacientes que pueden tener factores genéticos hereditarios cuando tienen familiares que presenten esta patología, o cuadros que sean sospechosos. Hay veces que los familiares pueden ser asintomáticos y portadores de este defecto, eh,
Y eso, bueno, y la trombosis hay que saber que es un factor, es algo multifactorial. Pueden haber factores tanto genéticos como adquiridos involucrados. Hay que identificar los factores combinados que permiten la selección de pacientes con alto riesgo de trombosis. ¿Ok? Por lo que más que nada son las generalidades del manejo eh, respectivo. La parte aguda, obviamente vamos a tratar al paciente con la respectiva anticoagulación terapéutica. Eh, como, pero es un tema aparte, más que nada lo de la anticoagulación. Pero más que nada la base, el pilar es manejarlo de estas dos formas. Bueno, y eso concluye un poco las generalidades de estas patologías de trastorno de coagulación hereditario. Eh, con respecto a la bibliografía, eh, las dejaré aquí los links utilizados para poder terminar esta presentación. Muchas gracias.